Bienvenidas, compañeras, a Sorofem, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Estamos de vuelta en la segunda temporada de Sorofem, con todas las ganas y la ilusión que nos hace volver a la carga con nuevos temas que queremos analizar y con nuevas compañeras maravillosas que podremos entrevistar y que iréis descubriendo a medida que vamos sacando los episodios. Para esta nueva temporada traemos cosas nuevas y es que queremos que tú que nos estás escuchando además participes en el podcast. Cada mes publicaremos en las redes sociales del Consejo de la Juventud de Castilla y León la temática que vamos a tratar y os dejaremos el número de teléfono al que nos podéis enviar vuestros audios de WhatsApp al 605-338-156. Compañeras, antes de nada os pedimos que los audios, por favor, no sean muy largos. A partir de 3 minutos ya no lo consideraremos audio sino canción. No os preocupéis porque esta información la publicaremos, como os comentaba, en nuestras redes sociales, así que estad atentas. Nos encantará poder conocer vuestras experiencias y opiniones relacionadas con cada una de las temáticas que vamos a tratar y además nos hace muchísima ilusión haceros partícipes del podcast. Empezamos la segunda temporada fuerte, y es que en este primer capítulo hemos querido abordar el tema de la representación de las mujeres en la cultura de masas. Las mujeres hemos sido protagonistas dentro del movimiento feminista de una lucha constante por la igualdad entre los sexos a todos los niveles. Dentro de la cultura de masas, algunas de nuestras principales demandas se han desarrollado en el terreno de las representaciones y la visibilidad, dada la influencia que el patriarcado ha tenido en la reproducción de mitos y estereotipos a través de variados mecanismos, y entre ellos destacan los medios de comunicación, como no, ya que constituyen por excelencia una de las principales herramientas de las que se vale el sistema patriarcal para legitimarse, seguir reproduciendo el sexismo y los estereotipos de género. Para analizar en profundidad este tema, hoy nos acompaña Cristina Renedo. Ella es periodista especializada en perspectiva feminista y de género. Sube el volumen porque empezamos. El feminismo responde. Cristina Renedo es investigadora y profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación están especializadas en comunicación digital, participación y activismo, y ha desarrollado diferentes estudios académicos relacionados con la comunicación con perspectiva de género. Además, desde 2010 ha trabajado como periodista profesional, anteriormente en agencias de comunicación y actualmente en Aspaín, Castilla y León. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Para nosotros es un placer, por supuesto. En primer lugar, agradecerte que compartas este ratito charlando con nosotras hoy. Yo te conozco porque hemos compartido espacio de trabajo juntas y bueno, estoy encantada de que estés aquí y nos hables del tema que tenemos propuesto para arrancar con el primer episodio de la segunda temporada de Sorofem. Así que si te parece, vamos al grano, ¿vale? Antes de nada, Cris, cuéntanos qué es eso de la cultura de las masas y danos algún ejemplo para que quede claro en qué consiste. A ver, pues la cultura de masas lo que hace referencia es a todo el consumo cultural que se distribuye de forma muy masiva y muy hegemónica a través, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de medios de comunicación no solo hablamos de prensa, radio, televisión, también de cine, de publicidad. Hace referencia también a todos los valores sociales que se transmiten a través de esos medios. Entonces, todos estos medios que nosotros hemos mencionado, el cine, la radio, la televisión, al final tienen un papel muy importante en cómo se configura la opinión pública y en cómo nosotros como sociedad vemos representados determinados conceptos o determinados colectivos. Y al final todos estos medios tienen la capacidad pues, de reforzar unos estereotipos, romper unos estereotipos, etc. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente, a mí me ha quedado más que claro. ¿Y cómo solemos ser representadas las mujeres en la cultura de las masas a día de hoy? ¿Qué papel solemos tener? Y bueno, ¿por qué tenemos ese papel? Que creo que es importante analizar esto. A ver, sí que es verdad que a día de hoy se ha avanzado bastante con cómo era representada la mujer, por ejemplo, a lo largo del siglo XX. O sea, sí que se ve una evolución, por ejemplo, a través de la representación en el cine, donde hace años podíamos ver normalizados actos de violencia contra la mujer, de represión, o también a través de la publicidad, donde era mucho más obvio el papel de la mujer como ama de casa o representado con un objeto de deseo. Pero si lo pensamos, esto no ha desaparecido del todo. Ahora es mucho más sutil, pero todavía sigue existiendo esa representación de la mujer como objeto, esa representación de la mujer siguiendo estereotipos machistas, etcétera. Es más sutil, pero todavía está ahí. Entonces todavía hace falta camino por avanzar. En la publicidad, por ejemplo, sigue predominando un rol tradicional, un rol machista de la mujer, como madre, como ama de casa, en anuncios de limpieza, de belleza, de productos de bebés, en la diferenciación, por ejemplo, de publicidad entre niños y niñas. En el cine siguen existiendo los clásicos mitos del amor romántico, la mujer sigue predominando en un papel secundario, hipersexualizada, desproporción de desnudos femeninos frente a masculinos, y en los medios de comunicación, sobre todo en los dirigidos a un público femenino, pues todavía hay estereotipos de género, esa imagen de la mujer madre, esposa, belleza, también un predominio, por ejemplo, de la imagen de una supermujer, que es buena trabajadora, buena ama de casa, buena en todo, y que es algo muy peligroso porque nos genera expectativas que son muy difíciles de alcanzar. Entonces, digamos que sí que ha habido una evolución, pero todavía nos queda mucho por avanzar. O sea, los medios de comunicación como instrumentos de la cultura de las masas se han encargado de privilegiar siempre la realidad de los hombres. ¿Cómo se ha conseguido esto? A ver, pues aquí hay que empezar pensando quién son las personas que dirigen estos medios. Y en su mayoría es que son hombres. Si nos vamos, por ejemplo, al cine, hay estudios que señalan que en las grandes producciones, es decir, las comerciales, las que ve la gente en el cine, las que llegan a más gente, ahí tenemos, por ejemplo, solo un 4,2% de directoras, frente al resto de directores que son hombres. Un 13,2% de escritoras, frente al resto que son hombres, o un 20% de productoras. En la prensa, más de lo mismo. En España, por ejemplo, el porcentaje de hombres en puestos de dirección en medios de comunicación duplica al de mujeres. Y estamos hablando en puestos de dirección a partir de un redactor jefe, un director de programa, etcétera. Cuando, sin embargo, si nos vamos a puestos menores, a las redacciones, el porcentaje está mucho más equilibrado. Un 75% de los cargos de gestión de empresas de comunicación en España está dirigido por hombres. Entonces, el techo de cristal existe en los medios de comunicación de masas. Y si las personas que dirigen estos medios de comunicación son en su mayoría hombres, la imagen de la mujer que se transmite se sigue transmitiendo desde una perspectiva masculina. Las historias que se cuentan, ya sean ficción o sean información real, o sea, ya sea cine o ya sea transmitir una noticia, la forma de transmitirlo se cuenta desde una perspectiva masculina. Esto no quiere decir que si hay una mujer en un puesto de dirección nos va a garantizar una cobertura o una creación de contenidos con perspectiva de género, porque nosotras hemos estado alimentadas toda nuestra vida a través de los medios de comunicación dirigidos por hombres con esta imagen estereotipada. Entonces nosotras también tenemos que trabajar por romper esa visión que todas tenemos de la mujer, pero desde luego es que si no conseguimos ya llegar a los puestos de dirección y a los puestos de poder, pues no hay por dónde empezar para dar nuestra visión y un discurso feminista. Entonces ahí está el principal problema, que es por donde hay que empezar. Los medios de comunicación de masas están en su mayoría dirigidos por hombres. Entonces la perspectiva es una perspectiva masculina, se va cambiando, poco a poco la mujer consigue acceder, pues es lo que hablábamos antes, en el siglo XX pues había muchísimas menos mujeres, pero todavía es así, o sea, las cifras son muy desproporcionadas, entonces el principal problema está ahí. Y Cris, tú tienes formación en periodismo y además ejerces como periodista. ¿Cómo debe ser una comunicación feminista desde el periodismo? ¿Cómo se puede hacer periodismo feminista? Porque, bueno, lo que vemos muchas veces en el tratamiento de noticias informativas en relación a la violencia contra las mujeres, pues bueno, es un tratamiento que, por supuesto, no es desde una perspectiva feminista, revictimiza de nuevo. Entonces, ¿cómo se puede hacer un periodismo feminista?
Afortunadamente sí que es verdad que el movimiento feminista se ve reflejado en muchos ámbitos cada vez más y en el periodismo es uno de ellos. Hay cada vez más educación para comunicar con perspectiva de género y más guías. Hay también más colectivos, por ejemplo, aquí en Castilla y León está el colectivo, la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, que se encargan de formar, de educar y sobre todo de denunciar malas prácticas cuando vemos en los medios, que eso es importante. Cuando veamos una noticia en un medio con una perspectiva de género que no es adecuada, es importante denunciarlo. Entonces, se está avanzando, pero todavía queda mucho. El periodismo tiene mucho por avanzar y dejar sobre todo de marginar a la mujer en la agenda mediática para empezar. Dejar de hablar de la mujer en el contexto de ama de casa, de mujer, esposa, madre, cuidadora y esforzarnos por mostrar también a la mujer desde un punto de vista profesional, por ejemplo, como fuente experta. Muchas veces cuando lees una noticia y ves fuentes expertas de lo que sea, investigadores, médicos, geógrafos, son hombres, o sea, solo se pregunta a hombres, no hay mujeres en esa profesión. Entonces, bueno, yo te voy a dar así algunos tips que son como muy básicos, pero que tendríamos que tener en cuenta para hacer periodismo desde una perspectiva feminista. Uno, por ejemplo, que ya lo hemos hablado, es dar a la mujer protagonismo y voz de autoridad. Por ejemplo, cuando vemos un debate en televisión y todos son hombres, pues incluir a mujeres en ese debate y que no sean la cuota, es decir, que sea un porcentaje equitativo, incluir a mujeres en columnas de opinión, como fuentes expertas en noticias, etcétera. Porque en este contexto la mujer está muy invisibilizada y aparece de forma muy desigual en las noticias. Otra cosa importante es dar a la mujer igualdad en el trato. Cuando la protagonista de la noticia es una mujer, hay que evitar centrarse en el aspecto personal y familiar, y los medios tienden mucho a esto, y evitar también referencias, por ejemplo, al aspecto físico, a su ropa, etcétera. No puede ser que si hablas de una política en una noticia, hablemos más de su vida amorosa, de su vida personal, de la ropa que lleva puesta, de cómo va maquillada, que de lo que hace en política. Un ejemplo de esto, que yo recuerdo, así por darte ejemplos concretos, en la investidura de Ayuso en Madrid, llevaba un vestido con una falda que llevaba una raja y los medios titularon por ahí. Es una investidura de una presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, ¿cómo titulas por cómo va vestida? Eso no lo harías con un hombre. Entonces, bueno, eso es un ejemplo. Por ejemplo, cuando una actriz publica una fotografía suya de sin maquillaje y hacemos eso una noticia, eso no lo harías con un hombre. Entonces, tenemos que pensar si el protagonista de la noticia fuera un hombre, si lo desarrollaríamos de la misma manera. Y ahí vamos también a otra cosa importante, que es valorar de forma equivalente a los hombres y a las mujeres, que no se hace en los medios. Aquí un ejemplo de esto, cuando Karen Uhlenbeck ganó el Nobel de Matemáticas, los medios titularon «Una mujer gana el premio Nobel de Matemáticas», sin ni siquiera poner su nombre ni en el titular ni en el primer párrafo. O sea, eso es invisibilización. Por ejemplo, cuando Carolina Marín, la jugadora de bádminton, ganaba oros, ganaba mundiales, los titulares se centraban en su entrenador. Había un titular que era el entrenador que convirtió en oro que convirtió en oro las rabietas de Carolina. Y de ella se publicaban noticias y hasta se ha echado novio. O sea, eso no lo harías con un Rafa Nadal, por ejemplo. ¿Sabes? Es darle un trato equivalente. Más cosas importantes. Las mujeres tenemos nombres y apellidos. Es muy típico, por ejemplo, poner a la mujer con el nombre y a los hombres con los apellidos, cuando se habla de políticos, por ejemplo. O ponernos como objetos. Eso se ha visto muchísimas veces. Objetos en lugar de sujetos. Es decir, la mujer de, la madre de, la hija de. Recuerdo un titular también que era Feliciano estrena rubia, porque se había echado una novia que era una chica rubia. Entonces estrena rubia como quien estrena un bolso. Todo esto en medios de comunicación generalistas. Entonces, las mujeres somos sujetos, no somos objetos, tenemos nombre y apellidos. Bueno, luego cosas muy básicas como evitar desacreditar el feminismo. Hay muchos pseudomedios ahora mismo que están usando el movimiento feminista como un arma para desacreditarlo totalmente. Evitar también, por ejemplo, mostrarnos a las mujeres como rivales, que eso se hace desde la ficción, pero es que también se hace desde el periodismo, cuando, sobre todo en Prensa del Corazón, o cuando hay una noticia que implica a dos mujeres en un enfrentamiento y se las muestra como rivales pues por un puesto o por un hombre o por un papel en una película, etcétera. No sé, son así algunos tips. Y ya luego, si nos vamos a violencia de género, ¿no?, que también querías que fuera por ahí, eso es como otro mundo aparte. Ahí hay que trabajar muchísimo para desmontar mitos en torno a la violencia machista. Para empezar, como le llamamos, violencia machista y no de otras maneras. Lo primero es trabajar por desmontar los mitos. O
sea, los mitos que existen no son hechos puntuales ni aislados, pasa igual en todas las partes del mundo, en todos los estratos sociales, no es verdad que las mujeres maltraten igual que los hombres, que salió en medios de comunicación, las denuncias falsas son una minoría, o sea, todo eso hay que recalcarlo. Pero por otro lado, a la hora de redactar también hay algunos tips, que hay muchas guías interesantes sobre esto para tener en cuenta. Pero así algunos tips básicos. Uno, por ejemplo, es resaltar la figura del agresor. Muchas veces los medios de comunicación titulan, por ejemplo, la violencia machista ha matado a 40 mujeres este año. No, la violencia machista no han sido hombres que han matado a mujeres. O sea, resaltar la figura. O una mujer es hallada muerta. No ha aparecido muerta espontáneamente, la han matado y la ha matado un hombre. Hay que resaltar la figura del agresor y la información, eso es muy importante. Encuentran asesinada a una mujer, no la encuentran, la han matado, un hombre la ha matado. Otro tip, las mujeres no son culpables, que eso también pasa en los medios de comunicación, tanto en medios escritos como en los típicos debates que vemos en magazines con personas opinando, etcétera. En medios de comunicación yo recuerdo así titulares: la mató después de una discusión, la mató después de que ella le pidiera el divorcio, asesinada después de pedir ayuda para divorciarse. O sea, lo que estás narrándolo así, lo que estás es como dando a entender que ella fue la causante de que él la matara, y no es así. Tenemos que evitar culpabilizar a la mujer. Y perpetuando también que se siga reproduciendo ese tipo de violencia tan normalizada. Efectivamente. Evitar poner a la víctima bajo sospecha también. La mujer asesinada había vuelto con su pareja, no había denunciado. O sea, la violencia de género es muy complicada y las personas que sufren violencia de género están en una situación muy complicada. Las mujeres que sufren violencia de género no es tan fácil denunciar, no es tan fácil salir de esa espiral. Y los medios muchas veces resaltan eso: no se había separado, no había denunciado, etcétera. Y además aquí, cuando la realidad del tratamiento de las noticias debería de ser que muchas de estas víctimas de violencia machista ya han denunciado en varias ocasiones, pero el sistema judicial todavía no funciona correctamente y al final el titular acaba siendo el que es, desgraciadamente, cuando realmente tendría que ser con ese tratamiento. A pesar de tener varias denuncias. Claro, es que luego el foco se pone sobre ella, pero no se pone sobre el sistema, no se pone, efectivamente, es lo que tú comentas. Luego también, cuando hablamos lo mismo de no culpabilizar a la mujer, caminar sola de noche, borracha, vestida como una quiera, no es la causa de la violencia. O sea, y eso muchas veces se ha visto cuestionadas, pues hemos visto casos muy famosos en España, lamentablemente, en medios de comunicación donde las víctimas eran cuestionadas. Otro tip: no representar a la mujer como exagerada, histérica o ridícula cuando denuncia una agresión o un acto de abuso sexual, porque eso ha ocurrido también en medios de comunicación. Otra cosa, el consumo de drogas, de bebidas, el carácter violento, ferozo, la depresión, el desempleo, los problemas económicos no son la causa de las agresiones ni tienen que servir de atenuante o justificación. El relato es el que es. Hay un problema que tenemos de una cultura heteropatriarcal que produce la violencia machista y ese es el problema. El resto de cosas: era una persona drogadicta, tenía problemas con el juego, tenía depresión. En la información no tiene que servirnos como atenuante cuando redactamos noticias sobre violencia de género. Bueno, son así muchas cosas, pero que las vemos de forma repetida en los medios. ¿Cuántas veces hemos visto, sobre todo en debates y en noticias escritas también, pero en debates, en las típicas tertulias, opinando, pues es que después de la violación salió de fiesta, después donde se culpabiliza a la mujer, donde se buscan atenuantes hacia el hombre y no se pone el foco donde hay que ponerlo. ¿Qué de trabajos queda, Cris, por delante? Te quería preguntar además, hablando ahora de la televisión, ¿qué pasa con la publicidad? Bueno, se me ocurre la televisión como probablemente creo que es uno de los productos de comunicación de las masas que más se consuma, la televisión. ¿Qué pasa con la publicidad? Porque a día de hoy seguimos viendo esos clásicos anuncios sexistas y que al final, pues bueno, también es una forma de crear esa imagen colectiva de las mujeres que se tiene. A ver, cuando hablamos de la publicidad, al igual que cuando hablamos del cine, por ejemplo, sabemos que es ficción, pero aún así es una forma de reforzar ese imaginario colectivo del que hablábamos, esos estereotipos que nosotros tenemos de determinados colectivos. Entonces juega un papel esencial como instrumento de comunicación porque da al público actitudes y comportamientos que conforman estereotipos. Y ahora mismo en la publicidad todavía se sigue ofreciendo una visión muy sexista de las mujeres, y se sigue perpetuando los papeles que se le han asignado de forma tradicional. Pues la representación de que es la reina de la casa, la encargada de las tareas domésticas, el cuidado de su imagen personal es muy importante,
Y esto ocurre desde la infancia. Yo aquí te voy a dar algunos ejemplos que no son de hace mucho, o sea, son de hace un par de años. Por ejemplo, una campaña de Carrefour donde hacía publicidad de juguetes. Carrefour empieza con C y ponían con C de campeón y con C de cocinera. Entonces ahí en Hipercore, por ejemplo, unos bodys para bebés donde decía guapa como mamá, listo como papá. La separación de juguetes que todavía existe por colores, por roles, ya fomenta estereotipos desde la infancia, o sea, desde los anuncios infantiles. Después todavía seguimos viendo en la publicidad la representación de la mujer como objeto de deseo, en anuncios de coches, en anuncios de perfumes, o en los típicos anuncios de Axe. Ahora ya no hay tanto porque la publicidad de bebidas alcohólicas está más regulada, pero tradicionalmente también en la publicidad de bebidas alcohólicas la mujer figuraba como un objeto de deseo. O sea, fíjate todo lo que esto implica, porque estamos hablando de alcohol, estamos hablando de un contexto donde además las agresiones sexuales se producen de forma mucho más habitual y ahí estamos representando a la publicidad, la mujer también como un objeto de deseo o como un complemento, por ejemplo, mujeres en bikini anunciando productos. En 2021, Paco, el peor anuncio fue de una fotovoltaica donde había una mujer en bikini con una placa solar y estamos hablando de 2021, que es que parece que son cosas, no, eso todavía existe. Entonces, al final seguimos la representación de la mujer como ama de casa. En muchos anuncios de limpieza todavía solo aparecen mujeres limpiando. Y cuando aparece un hombre, si te fijas en analizar muchos anuncios, cuando ves el hombre, es para decirle a la mujer el producto adecuado que tiene que utilizar en muchos anuncios. Es decir, vemos un anuncio de detergente y si aparece el hombre es para explicarle a la mujer este es el mejor producto. Entonces, todavía tenemos eso, bueno, los ideales de belleza, etcétera. Entonces, en la publicidad es verdad que se ha avanzado, pues es el anuncio aquel mítico de, no sé si era de los años 60, donde a una mujer se quejaba porque un hombre la maltrataba y era porque no le daba la bebida alcohólica que quería, que es un anuncio como muy famoso, pues claro, de eso hemos avanzado, evidentemente, pero todavía de forma más sutil se siguen reproduciendo los mismos estereotipos. Y además todavía siguen existiendo anuncios que perpetúan la cultura de la violación. Recuerdo un anuncio que me impactó mucho, no recuerdo exactamente qué perfume era un perfume de hombre, en el que la imagen que aparecía eran 4 o 5 hombres rodeando a una mujer que estaba tumbada en el suelo, la mujer con muchas joyas, mucho oro, los hombres de traje, uno poniéndole el pie sobre el cuello y los otros 4 o 5 rodeándole, que a fin de cuentas eso es reproducir y perpetuar la cultura de la violación y se sigue haciendo a través de la publicidad también. Totalmente, y es que es muy peligroso hacerlo de esa forma porque es una forma ficcionada que es más sutil, pero es que cala igual en la sociedad sin que te des cuenta, viendo eso de una y otra vez. Además, cuando consumes publicidad lo haces como de una forma más distraída, pero cala igual en tu subconsciente, entonces lo sigues bebiendo y es constantemente todo el rato. Hay un punto también que me gustaría que comentásemos porque, bueno, creo que me resulta bastante interesante, el tema de las revistas femeninas. La gran mayoría de ellas tratan sobre moda y belleza y no tanto en relación a divulgación de información y conocimiento, y que no es realmente muy emancipatorio ni empoderante de las mujeres, aunque muchas veces se lleguen a vender así. No encontraremos en estas revistas, creo, nada en relación sobre violencia, pobreza, techo de cristal, sino que a fin de cuentas es todo muy superficial y en el culto al cuerpo. ¿Qué opinión tienes sobre estas revistas? A ver, históricamente las revistas femeninas lo que nos han intentado es mostrar cómo es una buena mujer, o sea, la imagen ideal de mujer seguimos desde una perspectiva masculina y heteropatriarcal. La mujer perfecta según unos ideales de belleza muy concretos, con un comportamiento muy estereotipado y, bueno, va cambiando en función de la época. Y claro, ahí a la mujer perfecta que nos quieren plantear no le interesa saber de economía, ni de violencia, ni de pobreza, ni de política internacional. Por eso no vemos reflejados esos contenidos. Lo interesante para nosotras es saber cómo estar guapas, cómo cocinar las mejores recetas, cómo vestir a la moda o cómo complacer en el sexo a nuestra pareja. Eso también viene muchísimo. Y es curioso porque este tipo de revistas, que sí que es verdad que ahora el formato de revista está muy obsoleto porque ya consumimos a través de internet, o sea, el formato de revista va desapareciendo, han surgido las influencers, etcétera. Pero hasta hace unos años, y tú que somos más o menos de la misma edad, seguramente lo recuerdes, este tipo de revistas empezaban cuando éramos bien jovencitas, entrevistas para preadolescentes y adolescentes, pues recuerdo la Super Pop, la Bravo, la Vale, donde ya se aplicaba todo este tipo de contenidos para un público adolescente, pero con tips de belleza,
también de sexo, pero sexo siempre enfocado a cómo complacer a tu novio o cómo ligarte al chico de tal, no sexo para empoderarte tú o para disfrutar tú del sexo, era sexo para complacer a tu pareja. Bueno, por suerte tenemos otros medios para informarnos de política, de economía y tal, y nuestra única fuente de información, gracias a Dios, no son este tipo de revistas, y de hecho, como te digo, su consumo sí que es verdad que ha decrecido, no solo por el auge de Internet, sino también por un cambio de consumo y porque nosotras, las propias mujeres, no nos sentimos representadas con el papel que los cuentan estas revistas. Entonces, a medida que vamos avanzando, se va dejando de consumir, y esto también ayuda a que evolucionen. Por ejemplo, la revista Vogue tiene una sección de feminismo ahora, que bueno, es lo que es, pero ya por lo menos tenemos una sección titulada Feminismo, pero al final pues no deja de ser un mercado de información muy enfocado a lo que es, y yo creo que va desapareciendo poco a poco porque también nosotras queremos consumir otro tipo de contenidos, no nos vemos reflejadas en esas revistas. Y además, el capitalismo sabe cómo reapropiarse en todo momento de aquello que le va a beneficiar. Y en este caso lo está haciendo con el movimiento feminista, que es incluir, como tú bien comentabas, una sección en una revista Vogue sobre feminismo, como se está utilizando para otras muchas cosas, en la industria textil, en otros muchos sectores, que bueno, es una forma de reapropiarse a fin de cuentas. Quería preguntar también, ¿existen algunos productos de la cultura de las masas en los que podamos encontrar contenido feminista? Creo que se puede encontrar, pero que también es difícil. ¿Cuáles son los más habituales y dónde, sobre todo, se podrían encontrar más fácilmente? A ver, a través de redes sociales, que es verdad que las redes sociales son algo tremendamente polarizado, que eso es un problema, bueno, ya tendríamos que hablar de teorías de la información, etcétera. Pero las redes sociales están muy polarizadas. Encontramos muchísimo machismo, respuestas machistas en ellas, pero también nos han servido para crear redes feministas y para visibilizar el movimiento feminista. Y ha habido movimientos, por ejemplo, en redes sociales como el Me Too, que se perpetúa a través de redes sociales, donde se visibilizaban situaciones de abuso, de agresión, y se hizo muy popular. Por ejemplo, a través de redes sociales se han creado muchas redes y se ha visibilizado muchísimo el movimiento menstrual, por ejemplo, que era algo muy tabú, y a través de redes sociales se han creado redes de trabajo, colectivos, incluso formación que se hace a través de Instagram, a través de vídeos, etcétera. Hay campañas, por ejemplo, la de Un violador en tu camino, de hace unos años también, que se viralizó a través de redes sociales, que fue a través de un colectivo de chilenas, se convirtió en un himno feminista, es decir, que nos están ayudando a visibilizar. Y después Internet tiene una cosa maravillosa, que es la democratización de la producción del contenido, que es que ya no nos hace falta ser directoras de un medio de comunicación, ahora con Internet nosotros podemos crear y publicar al mundo nuestros propios contenidos. Entonces eso ha facilitado que las mujeres puedan hacer contenidos y distribuirlos. Y entonces tenemos productos maravillosos, por ejemplo, un montón de podcasts hechos y creados por mujeres. Entonces hay mucho que podemos consumir. Los podcasts son una forma maravillosa de hacerlo y tenemos la suerte que con Internet estamos consiguiendo poder crear y producir contenidos hechos por mujeres y están funcionando, porque funcionan. Entonces las mujeres queremos consumir ese tipo de contenidos. Me gustaría que nos aclarases ya como última pregunta, Cristina, en cuanto al cine. Creo que podríamos decir un poco más de lo mismo que hemos venido comentando. La representación de las mujeres a lo largo de la historia se ha llevado a cabo incluso justificando la violencia contra nosotras, y es algo que se ha perpetuado y se ha reproducido en el cine. Y creo que el papel del feminismo ha hecho un gran trabajo destapando este discurso fílmico dominante. ¿Qué opinas? ¿Cómo se puede cambiar nuestra representación? Sí, el cine es otro medio más y además influye muchísimo, porque al igual de la publicidad sabemos que es ficción, pero eso no quiere decir que los estereotipos no calen en ese imaginario colectivo del que estamos hablando. Y el cine es muy, muy efectivo en este aspecto. El cine históricamente nos ha contado historias sobre un estereotipo muy concreto de persona. Es decir, los protagonistas han sido personas blancas, heterosexuales, masculinas, sin discapacidad. O sea, un hombre blanco heterosexual es el protagonista tradicional del cine histórico que hemos tenido. Hay excepciones, pero si analizamos la mayoría de películas, esa es la historia que nos cuentan. Y la mujer, históricamente, es un sujeto pasivo, es un trofeo para el hombre, un objeto de deseo, y aparecen
en la pantalla mucho menos tiempo que los hombres. En las películas románticas, por ejemplo, también se perpetúa la idea del amor romántico, desde las películas clásicas de Disney, pasando por películas de adolescentes como Crepúsculo o películas para adultos, donde se sigue perpetuando esa idea del amor romántico, el amor a primera vista, el amor que todo lo puede, que es un pensamiento muy peligroso porque puede derivar en normalización de situaciones de violencia de género. Aunque es verdad que en los últimos años pues sí que se está viendo cambio en ese sentido, pero vamos a lo mismo. Las películas son dirigidas, producidas y escritas por hombres, entonces tenemos esos estereotipos todo el rato. Aquí quiero acabar ya rápido. En el caso del cine hay 3 test que son como muy interesantes para ver si una película está contada o no con perspectiva de género. Hay uno que es el de la teoría de la pitufina, que es aplicable no solo al cine, sino también a la literatura, a las series de televisión, etcétera. La teoría de la pitufina es pues como en los pitufos, hay un montón de hombres y solo una mujer, que representa como la cuota. Entonces, si lo aplicamos al cine, vemos películas como Star Wars, donde está la princesa Leia, rodeada de todo hombres. Vemos películas como Los Vengadores, en las primeras, donde era la Viuda Negra y un montón de hombres, o La Liga de la Justicia, donde había una heroína y todo héroes. O Big Bang Theory, en sus inicios, donde era una mujer y muchos hombres. Entonces, es una forma que se perpetúa, donde ves que la perspectiva masculina está mucho más anclada en el papel protagónico y hay una mujer que parece que es como la cuota. Después hay otro test que es bastante interesante, que es el test de Bechdel, que tiene que cumplir 3 requisitos. Por un lado, en la película tienen que aparecer 2 personajes femeninos que tengan nombre. Los 2 personajes tienen que tener una conversación entre ellas. Y esa conversación no tiene que ser sobre un hombre. O sea, que es algo que en la vida normal pasa, 2 mujeres hablando entre ellas y que no hablen sobre un hombre. Bueno, pues te sorprenderías, hay una página sobre este test que analiza todas las películas, el porcentaje de películas que no lo cumplen. O sea, que no tienen en pantalla 2 mujeres con nombre propio que hablen entre ellas y no sea de un hombre. Y luego hay un último, que es el test de Ellen Willis, donde tenemos que preguntarnos si al protagonista masculino le cambiamos por uno femenino, ¿cambian algo la película? Y si no cambian nada, ¿por qué esa película no está protagonizada por una mujer? Aquí hay un ejemplo que es muy típico, que es el de la película Alien, con la teniente Ripley, que es un ejemplo de personaje femenino en los años 70, que es muy potente, muy independiente. ¿Por qué? Porque fue escrito para Paul Newman, o sea, un personaje femenino escrito para un hombre, lo que pasa que al final lo acabó interpretando una mujer. Entonces, es un ejemplo de personaje femenino muy bueno, pero fue escrito para un hombre. Y ahí te puedes preguntar, ¿qué hubiera pasado si al final Paul Newman hubiera interpretado ese personaje y hoy hacen un remake que lo protagonice una mujer? Pues hubieran llovido un montón de críticas, como pasó, por ejemplo, con Los Cazafantasmas. Entonces, bueno, tenemos ahí, son 3 tests, pero que todavía hay muchas películas que se siguen produciendo en el cine comercial, que es al final el que consume la mayoría de la gente, y no se cumplen. Qué interesantes estas teorías que comentas en cuanto al cine, Cristina, y qué necesaria también la teoría feminista en relación con este tema. Creo que ahora yo por lo menos voy a poder tener más herramientas para analizar el cine, así que de verdad, un placer aprender de ti. Muchísimas gracias, Cris, por acompañarnos este ratito. Ha sido de verdad un lujazo. Nada, muchas gracias a vosotras y encantada, y yo os voy a seguir escuchando. Y en el próximo episodio hablaremos sobre educación feminista. Para ello contaremos con 2 docentes que nos van a contar qué hacen ellas para introducir el feminismo en las aulas y cuál es el terreno que todavía nos falta por andar en esta materia. Nos encantaría que todas aquellas maestras o profes que nos estéis escuchando nos enviéis vuestro audio contando cuál es vuestra experiencia en las aulas y qué hacéis para llevar a cabo una educación feminista. Mandadnos vuestros audios de WhatsApp al 605 338 156. Hasta la próxima, compañeras.